Hola, soy Rafael Escalera y en el capítulo de hoy venimos a hablar de esos héroes de la vida real que deciden no buscarse un trabajo, sino construirse su propio trabajo. Ellos son los emprendedores. Y para ello vamos a hablar con Alejandro Vesga. Él es el director de la revista Emprendedores desde su fundación y ha entrevistado a probablemente más empresarios y más emprendedores en este país que nadie. Esto es Escuela de Héroes, un podcast donde hablamos de educación, de desarrollo personal y donde conocemos a héroes de la vida real para que nos cuenten cómo llegaron a convertirse en la persona que son hoy. Espero que te guste la entrevista y vamos a por ello. Hola, bienvenidos. Estamos aquí con Alejandro Vesga, que es director desde hace más de 22 años de la revista líder en España en el tema económico, la revista Emprendedores. Y bueno, de hecho queremos preguntarle ahora también por el nuevo cambio que ha hecho la revista Emprendedores, que ahora son emprendedores los de la revista Emprendedores. Y nada, Alejandro, lo primero que me gustaría preguntarte es sobre ti, sobre tu historia. ¿Cómo decidiste querías dedicarte al periodismo? Y luego más en concreto, ¿por qué querías dedicarte al periodismo de emprendedores? Bueno, pues lo primero, encantado de Encantado. estar hoy aquí contigo, de compartir mis ideas y mis experiencias con todos los que nos ven. Pues mira, la verdad es que es una vocación bastante temprana la de ser periodista. Bueno, recuerdo en bachillerato tenía un amigo que era muy inquieto en temas de, bueno, pues seguir los periódicos y las noticias y tal. Y bueno, compartí con él eso. Él quería ser periodista. Yo no lo tenía tan claro en ese primer arranque. Él no lo fue y yo sí. O sea, estas cosas que te enciende otro, que tiene ese entusiasmo, él lo pierde y tú te lo quedas, ¿no? Un poco fue ese pase de interés por el periodismo. Entonces, bueno, pues me decidí a estudiar la carrera de periodista y, bueno, finalmente, cuando empecé a trabajar, mi primera experiencia profesional fue en un diario local en Lleida, La Mañana de Lleida, y allí, bueno, pues por circunstancias tuve la oportunidad de ir a trabajar allí. Bueno, pues al final me vi en un momento en la tesitura de escoger entre hacer sucesos o hacer economía. Sí, Y vaya. entonces decidí economía, pues lo de los sucesos me parecía espantoso y Sí, sigue vaya. pareciéndomelo. Entonces, en realidad eso fue muy poco tiempo cuando, vamos, yo creo que a los 10 días de estar allí en el periódico, que estaba que no sabía ni hacer nada con un canuto, me puse a hacer periodismo de economía desde ese momento y en realidad he sido periodista de economía toda mi vida profesional, que son esos 22, 23 años que llevo en Emprendedores, más 5 que estuve previamente en el diario Cinco Días, año y medio en expansión y luego ya pues como becario en La Mañana previamente. Es decir, que te diré que cuando empecé tenía pelo. De verdad, pues hacía mucho tiempo que lo perdí, pero vamos, que llevo toda la vida prácticamente dedicándome profesionalmente a periodismo de economía. O sea que, de alguna manera, en ti sí que a veces, bueno, y pasa bastante, ¿no? Como que hay algunas de estas casualidades que luego no sabes si son casualidades o no, que son las que te van enfocando, que no eres tú solo el que toma las decisiones, ¿no? Bueno, tomas las decisiones, pero te dejas llevar por lo que está sucediendo. Bueno, en realidad al final sí, sí y no. Es decir, que bueno, yo pensé cuando estaba estudiando la carrera que bueno, había dos asignaturas que suspendí para septiembre, una fue Derecho y otra fue Introducción a la Economía, y dije que jamás Qué sería periodista casualidad. de Economía ni y de Derecho tampoco, porque imaginaba que no había periodistas de Derecho. Y resulta que el primer trabajo que tuve verdaderamente serio fue la sección de legislación del diario Cinco Días, es decir, las dos cosas, periodista de Economía y de Derecho al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, al final vas viendo oportunidades en la vida. Yo creo que si tienes el foco de observar qué cosas pueden estar ligadas con tu objetivo, al final no es tanto que las cosas te lleven, que te dejes llevar, sino que vayas observando en qué línea puede estar tu progreso personal. No tenía la sensación de que iba a ser periodista de economía, como te decía, por Ujú. supuesto, cuando empecé a tener la vocación de ser periodista, ¿no? Porque bueno, no sabía que este tuviera un campo tan grande, ¿no? Pero enseguida me di cuenta de que hacer periodismo de deporte, una cosa que me habría interesado cuando era más joven,
es un terreno que a mí me estimula muy poco, porque al final, si observas cómo es la prensa deportiva, con todo el respeto, al final los deportistas contestan siempre lo mismo. Yo Ya. creo que sobre todo es porque los periodistas hacen siempre las mismas preguntas. Tú te lees Pues una crónica, esto me ocurrió me encargó un profesor un seguimiento de información sobre el terrorismo en la década, de los años 70, y ujú. entonces me fui a la biblioteca y me puse a mirar, y ninguna noticia valía, pero las crónicas deportivas parecían del día anterior, no de los años que habían pasado, ¿no? Entonces vi eso y dije, esto no me apetece, ¿no? Y luego observé que la oportunidad que tuve de dedicarme a ser periodista de economía, lo que vi es que tenía acceso a personas verdaderamente muy brillantes, Ujú. en muchos casos muy poco conocidas, pero que Ajá. aportaban muchísimo a la sociedad, es decir, que eran también muy accesibles, no había que pegar muchos codazos por conseguir la primera declaración de la estrella de cine, sino que, bueno, pues tú llamabas de un medio más o menos sólido a una persona, pues un empresario o un economista de un nivel alto, y al final pues te transmitía cosas muy, muy, muy interesantes. Y bueno, vi una oportunidad fabulosa por ahí y la aproveché, y la verdad es que llevo más de la mitad de mi vida trabajando como periodista de economía, más especialmente de emprendimiento, y te digo que es súper, súper interesante. Sí, que al final fue como un océano azul, ¿no? Que había menos gente y por lo tanto podías llegar más lejos en el mismo... Que lo que hubiera llegado a lo mejor, bueno, no lo que hubiera llegado, no lo sabe nadie, pero me refiero que hubiera sido más complicado el ser el entrevistar a Pedro Almodóvar que entrevistar a lo mejor a, Uh-huh. o sea, al dueño de Sí, Booking o de, por claro, de ejemplo. cualquier empresa importante. Sí, sí, al final lo que te estoy diciendo, yo creo que es más lo que estás comentando del océano azul, ¿no? Un océano azul personal, ¿no? Vi que cuando estuve trabajando en la mañana había una persona dedicada a la sección de economía, él solo, Ujú. y éramos 14 o 15 personas en todo el periódico y hacíamos las mismas páginas que El País, o sea, un infierno de trabajar. Entonces, al final vi que y el tío cogió, me puse a trabajar con él, y luego cuando se marchó, le decía, oye, mira, que es que me caso y tengo no sé cuántas vacaciones acumuladas, me voy 2 meses. Entonces me quedé yo solo en la sección de economía, con lo cual me convertí en jefe a los 10 días de jefe y burrito, a los 10 días de empezar a trabajar. Vaya, Total, ahí lo vi y me interesó mucho, porque ahí fue un poco lo que hice de enseñar mucha gente dice de enseñar a nadar, ¿no? Que te lanzan a la piscina y si no te ahogas ya has aprendido, ¿no? Pues fue un poco eso. Yo vi una línea de trabajo muy interesante ahí, me gustó mucho, y además te diré una cosa, Rafa, cuando me puse a estudiar periodismo no sabía cómo era el ejercicio de esa profesión, ajá, porque cuando te pones a trabajar, a estudiar, en la materia puede ser muy interesante y el ejercicio no, o viceversa. Y ya. casi te diría que en el caso, y esto lo contrasta con compañeros que han estudiado lo mismo que yo y luego han acabado ejerciendo también, que la carrera es muy floja, es muy poco interesante, y el ejercicio la verdad es que sí lo es Ya. mucho. Sí, que suele pasar en casi, además pasa en muchísimas carreras. Yo soy ingeniero y hablando con compañeros que también son ingenieros, que al final hablas de que tú aprendes a ser ingeniero cuando el día que sales de la carrera y empiezas a ponerte a trabajar, ¿no? Que al final imagino que pasará con los filólogos y pasará con casi cualquier ejercicio, ¿no? Los maestros, ¿no? Que al final nadie te enseña a enfrentarte a una clase hasta que no estás tú delante de una clase. Yo creo que es más la ley del foco, ¿sabes? Que lo de dejarse llevar. Tú estás con ganas de ser ingeniero, yo las tenía de ser periodista, Ujú, vi una manera clara de hacerlo, de una manera muy, muy estimulante, profunda, y oye, pues que también me hacía crecer como persona, como profesional, ujú. y la agarré con toda la fuerza. Y igual si esa oportunidad, esas dos opciones resulta que son otras diferentes, pues no sé, igual ni estábamos ahora mismo Hablando. hablando, ¿no? Pero fíjate, las cosas una cosa lleva a la otra. Yo aprendí de economía en Lleida, con lo cual aprendí de agricultura. Claro. Entonces, cuando acabé eso era en cuarto de carrera. Entonces, en quinto de carrera, cuando estaba ya, bueno, pues volví a Madrid, pues yo Ujú. soy de Madrid, estoy en Madrid, pues me aburría tanto en clase que busqué trabajo y encontré un trabajo en una revista que se llamaba Actualidad Agraria, Claro, que y era que de además tú ya economía. sabías de eso.
y de eso sabía, de lo poco que sabía un pelín, era ya de agricultura, ¿no? Entonces me ayudó eso y ¿qué ocurrió? Que cuando dejé, bueno, ahí ni me pagaban, pero bueno, luego dije, voy a ver si consigo prácticas de verano, tal, Ujú. que es muy común en todas partes. Voy a ver si lo consigo y luego pensé, va, mejor me cojo vacaciones. Y cuando pensé eso, había escrito 3 cartas y una para pedir una prueba Ujú. y una era a expansión. Pero a Ajá. expansión me llamaron porque le llamó la atención que pusiese que había hecho agricultura. La sección de agricultura de expansión era muy pequeña, Ajá. pero necesitaban a alguien. Claro. Total que me presenté y me dieron la beca. Bueno, pues qué bien, qué suerte, sí, al final... Es eso, que a Sí. veces el poder del foco, ¿no? Que a veces es en sitios muy pequeños es donde está, digamos, hay menos gente. Y por lo tanto puede ser... Esto que dicen los padres a los hijos o tal, ahí cuando quieren plantear algo de ser muy exigente, a lo que te dediques es el mejor. Bueno, pues esto quizá es una exageración, pero que seas bueno sobre algo te lleva a ser alcanzas eso siendo especializado. Mi sensación siempre ha sido que al estar en territorios muy especializados, Ujú. ir a lo general me resultaba más fácil que el camino inverso, que si eres generalista, apretar mucho En un sitio. en una cuestión muy especializada, ¿no? Y luego al final esto ocurrió, el océano volvió a ocurrirme claramente con la información sobre emprendimiento. No se Claro. hablaba del emprendimiento, se hablaba de las pymes, de crear empresa algo, pero el término emprendedor no se empleaba. Y hubo una oportunidad que surgió en participar en el lanzamiento de la revista Emprendedores, Ajá. porque yo estaba en la sección de gestión de empresa de 5 días y ahí Ujú. tenía bastante, vamos, realmente, y la de legislación, Sí, fíjate. sí. Entonces, 2 cosas y fiscalidad, 3 cosas bastante interesantes para los emprendedores. Y ahí noté que la información práctica era muy importante para los lectores. Y al Sí, final, pues fue el germen de esto. que hacía mucha falta, ¿no? Esa demanda que quizá no todo el mundo quiere ser emprendedor, pero sí que había un nicho de personas que querían información muy, muy, muy específica, que al final pasa como, yo qué sé, como con las revistas de surf, ¿no? Que a lo mejor no hay tanto surfero, pero hay gente que le interesa mucho el tema del surf. Claro, pero fíjate respecto a lo que cuando estabas presentando me dices, oye, nuestra revista, aun siendo especializada, es la revista más leída de economía en España. ¿Y eso por qué? Pues porque hemos notado, al final hemos descubierto que hay mucha más gente interesada en crear su propio negocio que en la economía en sí misma. Es decir, que, bueno, pues las fluctuaciones de la bolsa o otro tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, me refiero a la revista, no a diarios, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final sí que vimos que había muchísima gente interesada en montar su propio negocio y que si les dábamos información práctica que fuese accesible, es decir, que fuese sencilla de entender y que al mismo tiempo fuese suficientemente profunda como para poder, bueno, para que fuese suficientemente útil para las personas que sí tienen formación empresarial, pues que, bueno, pues que diese esa cuadratura del círculo. Y es lo que hemos tratado de hacer todo este tiempo, ¿no? Dar información muy práctica y que sea sencilla de leer y muy, muy aplicable en tu día a día. Ujú. Y ahora me gustaría preguntarte por esta nueva, que estábamos hablándolo justo antes de empezar la entrevista, por esta nueva época de la revista Emprendedores, que es que ahora sois emprendedores, habéis montado una startup que se llama Emprendedores, Revista Emprendedores Sociedad Limitada, ¿no? SL. Exactamente. Revista Emprendedores Y además SL. os habéis empezado en la mejor época que podíais empezar, que es la época en la que estamos encerrados en casa, en el coronavirus y demás. Y quería preguntarte un poco cómo es la experiencia después de haber visto, digamos, desde la barrera durante un montón de tiempo, las idas y venidas de la gente que, pues eso, que iba a buscar ronda de financiación, que montaba en su empresa, que tenían que hacer todo el tema. ¿Cómo está siendo la experiencia desde, bueno, ahora que estáis en el ruedo, en todo el meollo? Bueno, pues muy potente, la verdad. Está siendo bastante intensa porque nosotros publicamos en la revista hace unos meses un reportaje que era, bueno, hablaba de cuándo era el mejor momento para lanzar tu empresa. Ujú. Y el director de la revista no debe leerlo con mucha atención porque nosotros hacemos las actividades de Emprendedores SL el 1 de marzo de 2020, es decir, en el peor momento posible, ¿no? Pero bueno, fuera de bromas, la verdad es que
curiosamente, aunque quizás es un poco extraño esto, yo he sido trabajador por cuenta ajena animando a los demás a emprender. Entonces es un poquito como el Capitán Araña, que reclutaba a la gente y luego nos embarcaba, ¿no? Entonces, hombre, yo esto lo he vivido sin síndrome del impostor. Tengo que ser franco en esto, porque yo nunca, vamos, no planteaba que yo lo fuese. Sí que hemos hecho un trabajo, creo, bastante potente en nuestra publicación con todos los periodistas y los colaboradores que tenemos en dar información que puede ser muy interesante y muy práctica para quien quiere emprender. Nunca hemos dicho que es fácil. Esto porque hemos tenido la responsabilidad de no animar de los tips, estas cosas que puedes leer fácilmente en internet. 10 cosas que hace Jeff Bezos para que te hagas millonario en un mes. Pues no. Claro, sí. Que Este Jeff tipo Bezos de no se ha hecho cosas, millonario en un mes. por eso, quiere decir que no, que hay que ser más serio, ¿no? Hay que hablar de que emprender es duro, es difícil y es también apasionante, eso también hay que remarcarlo. Total, que al final me he convertido en emprendedor, he dado ese paso de, bueno, nuestra revista se editaba a través de una empresa multinacional, un grupo de revistas que ha visto la necesidad de reestructurar el portfolio, puso a la venta algunas y entonces vimos la oportunidad clara de comprarla y lo hice con el apoyo de unos inversores, ¿no? Y lo que he visto es una respuesta entre los emprendedores verdaderamente muy emocionante porque me han acogido en el mundo de los emprendedores de una manera pues muy, muy cariñosa y con muchas ganas de ayudar, ¿no? Al final somos el medio que da voz a los emprendedores bueno, que trata de dar la información para, bueno, pues dar todo el servicio posible. Y bueno, yo he visto mucho agradecimiento por parte de los emprendedores de todos los niveles, los de más nivel, gente consagrada y también de los Sí, que no lo de no son tanto, dejar ¿no? que se cayera una institución de alguna manera, ¿no? Porque después de 20 y pico años, Emprendedores es una institución dentro del mundo, ¿no? Bueno, pues mira, ya que lo dices tú, Sí, te lo digo yo. agradezco que lo digas y verdaderamente creo que tenemos un respaldo muy grande por parte de lo que ahora se llama ecosistema emprendedor y que, bueno, que nosotros, como te comentaba antes, lanzamos la revista con este término emprendedores cuando en realidad se hablaba de empresarios. El término emprendedor apenas se utilizaba en el año 1997, que es cuando lanzamos Sí. nosotros la publicación, imagínate. Y bueno, pues al final ves esta respuesta. Yo creo que también hay un elemento muy, muy importante en todo esto, que es que los emprendedores son muy generosos. Es decir, todos los emprendedores, esto no me canso de repetirlo, los emprendedores te ayudan. Si tú eres emprendedor y quieres desarrollar un proyecto, vas a otro emprendedor y te da orientación, aunque sea de tu propio sector, cosa que la gente no suele creer, ¿no? Y nosotros también lo hemos vivido, yo particularmente también lo he vivido, porque he notado un respaldo enorme y vamos, la verdad es que cuando hicimos público que compraba la revista con el apoyo de algunos inversores, muchos emprendedores me preguntaron si podían participar como inversores y les dije que bueno, que ahora mismo no, pero vamos, alguna ronda habrá en el Bueno, futuro. pues... Y te quería yo preguntar, ¿cuál es la diferencia más importante que has notado entre trabajar por cuenta ajena y ser emprendedor? Ya que has estado en los dos mundos, ¿cuál dirías? Esta es la diferencia fundamental. Bueno, dicen los emprendedores que su mayor miedo es pagar las nóminas porque es decir, la responsabilidad que uno asume con eso y yo pues la verdad es que también lo estoy viviendo, es decir, además justo en el momento que comentamos que es de dificultad, que por suerte estamos reaccionando bien, que está funcionando, el alcance que tenemos de nuestro medio en la revista impresa es más o menos el mismo, un poco menos porque hay más dificultades de distribución, pero el alcance que tenemos en digital es nunca soñado, tenemos casi 2 millones de usuarios únicos, que es una verdadera burrada si lo pones a pensar, Sí, que hay sí. 3 millones de empresas en España, pues que es 1.7, 1.8 tenemos de millones de De verdad. usuarios en Internet, es una verdadera pasada. Entonces, bueno, por un lado, eso, lo de Fuego Real, por otro te digo que la enorme ventaja que hemos visto precisamente es que ahora dependemos de nosotros mismos, porque yo he comprado la revista con apoyo de inversores, pero todo el equipo que estaba trabajando en Emprendedores ha venido conmigo y ahora depende, nuestro futuro depende de nosotros, de la contribución que podamos hacer y tenemos una flexibilidad pues, que antes no teníamos. Con todo Ya. el respeto a la empresa que editaba Emprendedores antes y todo el cariño, por supuesto, porque el grupo GERC es un grupo muy potente y que es nuestro legal editor hasta este momento. Lo que ocurre es que por pura lógica ellos editando 22 revistas tienen que marcar una serie de normas de trabajo que bueno, en nuestro caso
nos estaban, bueno, quizá cerrando puertas que ahora podemos estar desarrollando a nuevos negocios, a dar más servicio a los emprendedores y al desarrollo de nuevas diversificaciones. O sea que habéis aumentado la responsabilidad y habéis ganado en libertad de movimiento, ¿no? Digamos de alguna manera. Sí, Y tal. claro, hemos pasado de ser miembros de una empresa más grande a ser un grupo de 9 personas, la plantilla somos 9 personas, Claro. desarrollando con luego colaboradores externos muy potentes, naturalmente, y muchos, pero que ahora mismo vemos una oportunidad del desarrollo de una acción comercial, de un proyecto que podamos ir con partners de contenido de la revista. Y Lo podéis hacemos lanzaros de hoy para mañana. inmediatamente, como solo esto lo hacemos, ¿qué os parece? ¿Lo hacemos? Sí, pues Pues venga, ya está, pues hacerlo. adelante. No hay que No hay preguntar, ¿no? burocracia, no hay... Sí, sí, claro, hay unos procesos que, oye, que son naturales en empresas más grandes y que Sí, aquí sí, sí, pues, claro. nos Porque al final... permite tener mucha más alma de startup. Y eso yo creo que nos ha caído muy bien a todos porque llevamos mucho tiempo hablando con startuperos y tenemos mucha conexión con ellos. Claro, eso como que rejuvenece, ¿no? Sí, 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 desde total. luego. Sí, sí. Te quería preguntar también, en todo el tiempo que has estado entrevistando emprendedores, que ya me has dicho que has entrevistado muchísimos emprendedores, empresarios, te quería preguntar si existe algún tipo de patrón de la gente que le va bien en la empresa. Tanto a nivel de... A nivel de... Porque se metieron donde se tenían que meter en el momento adecuado, pero me interesa más la parte de entre las personas que montan empresas que funcionan, si hay patrones que se repiten. Sí, sí, sí. A mí algunas veces me preguntan, ¿tú como hablas con tantos emprendedores, sabrás si le va a ir bien o no? O si esa empresa, si el negocio que te presentan va a funcionar. Digo, pues no, la verdad. Lo que sí, hombre, he visto cosas que he dicho, esto se la van a pegar y resulta que han sido un éxito, pero bueno, también tienes un cierto olfato, ¿no? Ujú. Pero fíjate, sí que te diré que lo que contesto ahí es que normalmente sí tengo buen feeling en saber si al emprendedor le va a ir bien. Es decir, que a lo mejor lo que me está presentando en este momento no funciona por lo que sea, pero va a ser capaz de modificarlo o de montar otra cosa. Ajá. Yo creo que de una manera gráfica diría que los emprendedores son soñadores con los pies en el suelo. Ajá. Entonces, esto que es un poco extraño, lo explico rápidamente. Creo que los emprendedores tienen una cosa, tienen un gran foco y tienen al mismo tiempo mucha flexibilidad. Ajá. Esto que ahora se llama pivotar, lo he visto en los emprendedores de éxito. Es decir, lanzaban cosas que a lo mejor resulta que no eran exactamente lo que el mercado quería, pero tenían esa flexibilidad para modificar los planteamientos, los productos, el sistema de distribución, lo que corresponda. Entrevistamos hace poco tiempo a Martín Barsaski, fundador de Yaster y de un montón de empresas, Ujú. ¿no? Y me gustó lo que dijo, porque dice, hay que tener para los negocios, hay que tener oído para los negocios. Y me hizo mucha gracia, porque todo lo que decimos es hay que tener olfato. Sin embargo, creo que es muy brillante decir que hay que tener oído Joder. para los negocios, porque lo que hay que hacer para los negocios es escuchar. Sí. Entonces, escuchar a los demás, oír lo que te dicen, tal, y a un cliente, ¿cómo le vendes algo? Sabiendo lo que necesita. Ujú. ¿Y cómo lo sabes? Escuchándole y preguntando. Es decir, que ahí Y hay un escuchando incluso lo que elemento. no te dice, claro, también estábamos hablando. Sí, sí, por supuesto. Pero vamos, de verdad que parece una bobada lo que voy a decir. Pero muchas ventas se cierran porque preguntas al cliente qué es lo que necesita. Entonces, si eres capaz de dárselo, se lo das y si no dices que no y te marchas. Ya está. Vamos. Sí, Entonces, al final cuando... Tengo muchas veces la sensación de que a veces cuando bajamos las cosas... De que tenemos la tendencia a complicarlo mucho las cosas y a veces cuando lo bajamos a tierra las cosas son muy sencillas. Yo te ayudo y se cierra la venta y ya está. Y no te puedo ayudar y no tiene más. ahí está. Claramente. Sí, sí. Y, y preguntándote justo por el lado contrario. eh, ¿Cuáles son los errores que crees que la gente comete normalmente cuando empieza a emprender? Bueno, pues mira, causa de fracaso de empresas, la parte de, oye, pues que digamos que hay una técnica muy importante que es hacer mal el estudio de mercado, Ujú. que Google no te vale para saber si una cosa se va a vender o no. Muchos incluso lanzan las empresas diciendo esto no existe y buscas en Google y te encuentras 50 entradas de lo mismo. Es decir, que son cosas que es un poquito extraño. Y luego sí se sabe que hay muchísimos casos de
de fracaso de empresa por desavenencias entre los socios. Las empresas que son viables, muchas cierran por eso. Y por eso hay un dicho que me parece divertido, aunque quizás no sea muy cierto, que dice que ya se ha descubierto, creo que fue Fernando Trías de Bese que lo dijo en el libro negro del emprendedor, que ya se ha descubierto después de mucha investigación cuál es el número perfecto de socios en una empresa, que es un número impar inferior a 3. Un número impar. Entonces, bueno, quizá esa es la manera de abordarlo, ¿no? Pero bueno, yo diría esas dos cosas. Mal estudio de mercado y pelearte con los socios. Que al final las relaciones entre... Al final las empresas parece que son otra cosa, pero en el fondo son relaciones entre personas, ¿no? O sea, es un poco... Relaciones de venta con otros y relaciones entre los propios socios o empresarios. Sí, hay un elemento que fíjate, sacamos en portada de la revista hace poco a Mario Alonso Puig, que estuvimos hablando sobre la mente emprendedora y comentaba una cosa que me llamó mucho la atención, que en realidad es una verdad como un templo que no había caído yo después de todo este tiempo, que es que en la empresa hay un peso enorme en el ego. Entonces, tú puedes diferenciar a los empresarios en dos líneas, los emprendedores. Los que lo hacen por el proyecto y los que lo hacen por sí mismos, el desarrollo de su proyecto. Entonces dices, claramente el que va a... Y es curioso porque muchas veces impacta incluso en el resultado económico del tema. Es decir, yo he visto muchos emprendedores que han tenido un éxito económico grande y lo que hacían era estar muy, muy vinculados con el proyecto. O sea, que querían desarrollar algo, resolver un problema, dar un servicio, mejorar a la sociedad, el mundo de alguna manera determinada. Y esto lo en una empresa que es una empresa lógicamente de capital y que bueno, pues está pensada para generar beneficios, como es normal y natural, sí. Y les funciona. Y los que están pensando en yo inventar esto, lo doy al mercado, no escuchan a los trabajadores, no tienen esa flexibilidad, acaban teniendo y van por el dinero, resulta que tienen menos resultados. Yo creo que es un poco como lo de ligar. Si se nota mucho que quieres ligar, ligar menos que si eres capaz de disimularlo. Bueno, Claro. Pues yo creo que va un poco por ahí. Sí, que cuando parece que no quieres ligar es justamente cuando ligas más que nunca porque no se te ve, no hueles a desesperado. Esa avidez, pues eso. Sí. Jo, qué interesante. Porque esto me viene con otra... Todo este tema de los emprendedores y demás, me viene como que hay ahora muchas... Como que parece que hay como una especie de moda del emprendedor, ¿no? Como que ahora parece que todo el mundo tuviera que... pues el otro día estuvimos hablando de marca personal hace unas semanas y demás. Y es como que todo el mundo debería emprender o no. ¿Tú qué piensas? Claramente no. Yo diría, ¿el gen emprendedor existe? Te digo que no. La persona que quiere emprender y se lo propone de verdad acaba lográndolo. El punto es lográndolo y siempre con éxito, es decir, o muchas veces con éxito. Es decir, que en realidad yo creo que se hacen muchas tablas rasas y hay veces que, oye, pues si no emprendes como que parece que estás en otra división diferente y no es así. Es plenamente, el trabajo por cuenta ajena es plenamente digno, que voy a decir, por supuesto. Y que el autoempleo, también hay otra cosa, se mezcla mucho la creación de empresas con el autoempleo, que es una cosa muy diferente. El crear tu propio trabajo, trabajar como autónomo, tiene un valor inmenso y hay que quitarse el sombrero delante de los autónomos. Y constituir una empresa que tenga trabajadores y tal, pues es otra película muy diferente. Entonces, cada uno tiene que saber cuáles son sus límites, cuáles son sus deseos y su línea de trabajo, y ahí pues se ve. Entonces, tú preguntas, por ejemplo, en salidas profesionales, o sea, ¿tú ves si me preguntas si veo alguno, por ejemplo, alguna formación determinada, alguna carrera que sea más propensa al emprendimiento? Quien lo pregunta normalmente espera que digas que son los que estudian empresariales. Y no es cierto. Los más emprendedores sois los ingenieros. ¿Y esto por qué? De verdad, lo observamos mucho. ¿Por qué? Pues porque estáis entrenados a resolver problemas. Entonces, si resuelves problemas y tienes muchas ganas de implementar esa solución, entonces, si no se la puedes vender a una empresa, a la empresa por la que trabajas, o se la vendes como patente y tal, te entran muchas ganas de desarrollarla por tu propio pie, ¿no? Entonces, ahí se nota muchísimo
muchísimo entrenamiento. Hombre, luego también hay algunos, digamos, como más de libro, ¿no? Pues los que estudian fisioterapia saben que es muy fácil que trabajen por su propia cuenta. Claro, que tengan que Pues ser... porque el mercado lo da, ¿no? O los odontólogos, bien, fenomenal. Pero bueno, verdaderamente es una cuestión mucho más de eso, de que pongas foco a que tengas unas características innatas. Claro. Sí, sí, que tiene que ver con que tengas voluntad de resolver problemas y si puedes hacerlo dentro del mundo de la empresa por cuenta ajena, pues bien, y si no puedes, pues si quieres hacerlo tendrás que hacerlo de alguna manera emprendiendo, ¿no? Mira, también siguiendo lo que comentas, me preguntó una vez en una sesión que tuvimos en la universidad, le pregunté a un emprendedor que había salido de la universidad que qué era mejor, si trabajar primero por cuenta ajena y luego montar tu empresa o ya directamente desde la universidad lanzarte, ¿no? Ujú. Y me contestó una cosa que se me quedó marcada, esto fue hace bastante tiempo. Dice, mira, yo lo tengo claro. Yo creo que es mucho mejor primero equivocarte en la empresa de otro y luego ya equivocarte en la tuya. Eso Entonces, pues tiene lógica, ¿no? Porque al final lo que estábamos hablando de que emprender tiene una parte muy importante de responsabilidad, ¿no? Y entonces, si te equivocas en la empresa del otro, pues de alguna manera el otro es el que ha tenido la responsabilidad de contratarte, ¿no? O sea, yo y lo si que es creo la que hay que tuya, combatir es el mensaje de que emprender, como decíamos antes, es fácil y persigue tu sueño y que lograrás lo que te propongas. Cuidado con estas cosas, porque te encuentras que, oye, pues muchas personas que pierden el trabajo, desgraciadamente aplican toda su indemnización por despido a montar un pequeño comercio y que no están preparados ni técnicamente y posiblemente tampoco emocionalmente para el desarrollo de estos negocios. Y te encuentras muchos que, bueno, que desgraciadamente acaban cerrando muy rápido. Y bueno, eso es muy propio de momentos como el que estamos empezando a vivir ahora, de crisis. en el que, oye, pues hay cierta desesperación, como es natural, porque personas están pasándolo mal y, bueno, se plantean el buscar su propio puesto de trabajo y esto claramente es relevante y es importante y es posible hacerlo, pero yo creo que ahí, si te lanzas, tienes que ser muy consciente de cuál es el riesgo que puedes asumir, cuál es la puerta. Es decir, igual que cuando montas un negocio, piensas mucho en qué vas a hacer cuando vaya bien o en qué líneas vas a trabajar, tienes que pensar también en la puerta de atrás. Es decir, Ya. en qué condiciones puedes salir y qué supondría un fracaso para ti en eso, un cierre. ¿Y qué habilidades considerarías que son imprescindibles para alguien que se lanza a emprender? Por lo que estamos hablando ahora mismo. Bueno, pues lo estábamos diciendo, esto que ahora se llama resiliencia, es decir, una flexibilidad a las situaciones de mercado y tal. Y luego hay una habilidad básica del emprendedor que sin ella prácticamente lo tiene muy difícil, que es que que sea vendedor. Claro. Si no te Lo compra estoy nadie, da diciendo. igual lo buena que sea tu solución, que no... Claro, hombre, yo estoy diciendo un poco el agua moja ahora mismo, pero claro, si no tienes ese perfil, hombre, puedes tener un vendedor que venda y tú desarrolles, sí, claro, es posible, Sí. no hay recetas universales, pero vaya, el emprendedor debe ser capaz de vender, de venderse también, es decir, ser capaz de vender en el sentido amplio, es decir, tanto vender al cliente como al trabajador, como al proveedor, como a los socios, como a todo el mundo, es decir, Mm. saber integrar y saber convencer. Y para terminar, me gustaría preguntarte, como tú estás metido en el mundo de la empresa y más o menos entiendo que controlas un poco cómo es el mercado a día de hoy, si nos pusiéramos desde el punto de vista de alguien que está ahora casi terminando la carrera y, y bueno, que además le ha tocado ahora todo esto del coronavirus, con la inestabilidad que trae y demás, eh, ¿hacia dónde le recomendarías que se moviera o que dices, mira, no sé qué hacer, qué hago ahora? ¿Qué es? ¿Se te Saliendo ocurre? de la universidad, ¿te refieres? Eso es lo que quiero decir, sí. Bueno, la verdad es que la preparación, si tienes una preparación buena y profunda, te abre puertas. Eso yo creo que también es una realidad que todos conocemos, ¿no? Es decir, Ujú. si estás peleando en un mercado laboral que sea restrictivo o tratando de desarrollar un proyecto en un mercado, en un entorno complejo,
verdaderamente saber mucho sobre algo es un elemento que puede ser muy, muy relevante. Yo estaría de nuevo con el oído atento a la oportunidad, analizando cuáles son las tendencias que se abren ahora. Hasta hace muy poco se estaba hablando de blockchain, de big data, de este tipo de cuestiones. Pues quizá ahora con los cambios que va a haber de manera de vivir o bueno, pues estos cambios de hábitos de consumo de nuestra vida va a ser con lo que ahora se llama la nueva normalidad, Ujú. pues ver un poco en qué línea se puede estar moviendo eso y qué puedes contribuir tú, que pueda ser diferente y de valor, ¿no? Y- Las cosas, quizá no es tan importante que tu idea sea nueva como que seas capaz de desarrollarla bien. Yo creo que la ya. mejor idea es hacer bien las cosas. Sí, que al final es lo que hablábamos antes de estar enfocalizado en un foco pequeño y que seas el mejor, ¿no? Lo que hablábamos antes Ser de... competitivo, ¿no? Ujú. Competitivo. Y, Luego hay y- una cosa que en muy pocas empresas, creo yo todavía, en muy pocos autónomos tampoco se plantean, es la cooperación. ya. Si tú trabajas por tu propia cuenta en un área específica de la empresa, puedes aliarte con otras personas que también trabajan solas en hacer proyectos más grandes Mm. y liderarlas y combinarse. Esa especie de federación de autónomos o Sí, de pequeñas empresas para el desarrollo de actividades. Al final sí que hay una tendencia muy potente en las empresas. Las empresas son cada vez más pequeñas en términos de trabajo, de trabajadores, de dimensión, y eso significa no que hagan menos cosas, es que las que hacen las subcontratan. ya. La subcontratación de servicios, de elementos que no son esenciales en la empresa, digamos que no son lo que llaman el core business, es decir, el trabajo puro de la compañía, eso abre unas oportunidades muy potentes. Yo creo que hay que estar atentos a eso. Muchos emprendedores se plantean como única opción trabajar para el consumidor final, cuando en realidad, claramente para mí hay y va a haber más cada vez oportunidades para trabajar para otras empresas. Claro, el que ya no solo el típico gestor que te lleva los papeles, sino incluso pues el que te hace las ventas, el que hace, bueno, cualquier cosa, dependerá de la empresa, ¿no? O Es sea, que hay de todo. Ahora mismo, mira, servicio para empresas. ¿Qué es más rentable? ¿Tener una empresa que desinfecte las casas o que desinfecte las oficinas? no, ahora mismo. Yo diría que las oficinas, ¿no? Que Sí, tienes sí, está más claro, está cierta claro. confianza en que esta casa está limpia. Entonces, y esto es una necesidad que acaba de surgir. Claro que antes no existía. Bueno, pues oye, ahora hay muchos de estos mucha gente que limpia, ¿vale? ¿Hay quien certifica que es la limpieza? No. ¿Puede haber un sello ENOR de que se puede entrar? No sé, esto te lo ponen, esto me lo estoy inventando ahora, ¿eh? Pero Sí, sí, vamos, sí, sí, no, pero es un tú lo ves en los poco... baños de los bares, desratizado, desinfectado, vale, fenomenal. Ahora Pues lo que sea descovitizado. una chapa que se renueve sola, no que puedas ponerla hoy y te valga una semana, no. Ujú. Limpio hace una hora, hace 60 minutos, 61, 62, bueno, Ya, no ya, sé, ya, ya. ¿sabes? Cosas Pues de ese estilo y, bueno, todas las que puedas combinar respecto a lo que tú hagas y cuestiones que pueden ser interesantes con alguna variación. Las mayores innovaciones son, en general, mejoras de productos ya existentes, claro. O productos sea, o servicios. repite esto, Alejandro, que no. Yo que gran parte de las innovaciones muy relevantes, de los grandes productos y servicios inventados, Ujú. son mejoras de productos y servicios ya existentes. Ah, claro, sí, 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 sí. O sea, ver qué es lo que existe y cómo hacerlo mejor. Claro, una variación, una adaptación a un mercado diferente, a un segmento de personas distinto, Mm. una manera de que se te ocurran ideas buenas. O sea que básicamente resumiendo un poco lo que estábamos hablando hasta ahora es ser el mejor en lo que en tu término, solucionar problemas, solucionar problemas, solucionar problemas, solucionar problemas y venderlo. Y escuchar, ¿no? Escuchar, que Claro, claro. venderlo que tiene que ver con Y pedir escuchar. ayuda, que la gente te la presta. Ah, bueno, sí, sí, Claro, entonces y eso también. claro, puedes pedirle ayuda a otro emprendedor o ir juntos a vender un proyecto más gordo. Yo creo que eso también es una línea muy buena para remarcar. Bueno, pues ha estado muy interesante y no sé si quieres añadir algo más, si no...
Bueno, pues que es un placer estar aquí contigo, la verdad. Nos conocemos por haber trabajado juntos en un proceso de mentoring de emprendimiento, que la verdad es que para mí fue súper estimulante poder hacerlo. Y que, bueno, que a todas las personas que nos ven decirles que al final, pues oye, con esta flexibilidad que voy diciendo y con la formación, pues uno tiene un paso adelante bastante importante y que al final, bueno, pues el foco te ayuda. El foco te Sí, ayuda total, a conseguir las cosas. Muchas total. gracias. Pues muchas gracias, Alejandro. Que vaya muy bien. Espero que te haya gustado mucho la entrevista. Si la estás escuchando a través de YouTube, no te olvides de dejarle manita para arriba, suscribirte al canal si es que no lo has hecho ya y dejarme comentarios. Y si me estás escuchando desde alguna otra plataforma de podcasting como Evox, Spotify o Apple Podcast, pues también déjame comentarios porque me ayudas muchísimo a llegar a más gente. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Escuela de Héroes. Hasta entonces, chao.